México no es lo que te dijeron. No es solo tacos, pirámides y mariachis. Es un país que te agarra desprevenido desde el primer día, que tiene una capa nueva debajo de cada cosa que ves y que cuando por fin crees que lo tienes ubicado, te lanza algo que no encuentras en ningún otro lugar del mundo. Número 15. El banderazo en el Ángel de la Independencia. Hay ciudades que celebran y hay ciudades que explotan. Cuando México mete un gol en este mundial, el turista que esté en cualquier colonia de Ciudad de México va a escuchar algo que no tiene nombre en ningún otro idioma. No es un grito, es una ola de sonido que empieza en un departamento, cruza la calle, sube por el edificio de enfrente y en menos de 5 segundos ya es toda la ciudad. Ese momento tiene hasta nombre propio, el grito del gol. Los sismógrafos del Servicio Sismológico Nacional lo han registrado como actividad sísmica real en al menos 3 ocasiones, desde 1986. Pero lo que de verdad deja sin palabras al turista es el Ángel de la Independencia. El monumento lleva décadas siendo el punto de reunión espontáneo de Ciudad de México cuando pasa algo importante. No hay convocatoria, no hay organización, la gente simplemente aparece. Con banderas, con camisetas verdes, con bocinas, con la familia entera. El Paseo de la Reforma se cierra solo porque los cuerpos lo llenan. En mundiales anteriores, la concentración en el Ángel llegó a reunir a más de 100,000 personas en cuestión de minutos después de un gol. Número 14. El microbús. Ningún transporte público en el mundo prepara al que viene de fuera para el microbús. Pueden haber viajado en trenes de alta velocidad, en metros impecables, en autobuses con asientos reclinables. Nada de eso cuenta. El microbús es una unidad de entre 12 y 25 asientos que en horas pico transporta a 40 personas porque el ayudante, el llamado viene, te empuja literalmente hacia adentro mientras grita el destino a velocidad imposible de descifrar. La música suena, el conductor frena sin avisar, alguien come un taco de canasta, alguien más carga una caja de refrescos en el pasillo, y el cobrador recoge el dinero de mano en mano desde su puesto al frente sin levantarse de su asiento, haciendo cálculo mental de cambio para 15 personas al mismo tiempo. En 2019, Ciudad de México tenía más de 27,000 unidades de transporte concesionado en operación. 27,000 en una sola ciudad. El extranjero que suba a uno y llegue vivo a su destino va a tener una historia que contar para el resto de su vida. Número 13. El mercado de barrio. Los turistas del mundial van a entrar a los mercados públicos y van a quedarse paralizados. No por el tamaño, por la cantidad de información sensorial que no saben cómo procesar al mismo tiempo. El mercado de la Merced, el más grande de Ciudad de México, tiene más de 3,000 locales distribuidos por varias manzanas del centro histórico. Ahí puedes comprar hierbas medicinales que el vendedor te receta como si fuera doctor. Mole negro en pasta molido esa misma mañana. Frutas que no van a poder identificar por nombre y un almuerzo completo de guisado con agua fresca por 80 pesos. No hay mapa que ayude. Hay que perderse. Los que crecimos aquí nunca lo pensamos así porque el mercado no era turismo. Era el mandado del sábado con tu abuela, que negociaba el precio del jitomate como si su dignidad dependiera de ello. Número 12. La comida en la calle y dentro del estadio. Aquí hay que parar un momento porque esto merece más que un número en una lista. México tiene la cocina callejera más diversa, más barata y más técnicamente sofisticada del mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Y eso no incluye solo los restaurantes, incluye lo que pasa en un comal en la banqueta a las 7 de la mañana, con una mujer que lleva 20 años preparando el mismo guisado con la misma receta que le enseñó su madre. Pero el turista del mundial va a encontrar algo que tampoco esperaba adentro de los estadios. En cualquier otro país, la comida de estadio es una salchicha industrial y una cerveza tibia. En México, los puestos dentro del Estadio Azteca y el Estadio BBV venden elotes con chile y limón, tostilocos, chicharrón con salsa valentina, tacos de canasta y aguas frescas. El extranjero que llegue con hambre va a salir convencido de que la mejor comida del viaje la tuvo dentro de un estadio de fútbol. La autenticidad está en el puesto sin nombre con 4 banquitos y una olla que huele desde la esquina. Número 11. El regateo. El turista que llegue con la lógica de precio fijo va a pagar el doble en mercados, tianguis y puestos ambulantes.
No porque lo estén timando, porque no sabe que hay una conversación pendiente. Regatear en México no es agresivo, es un ritual social. Preguntas el precio, haces una pausa calculada, ofreces algo menor. El vendedor rechaza, tú cedes un poco, él cede un poco. Llegan a algo que los dos sienten como justo. Se despiden con cortesía. Lo que nadie espera es esto. Si no regatea, el vendedor no se ofende. Pero te va a mirar con una mezcla de lástima y sorpresa. Como diciéndote que dejaste dinero sobre la mesa por no saber cómo funciona esto. Esa mirada también es parte de México. Número 10. Los diminutivos. El idioma español que se habla en México tiene una característica que ningún otro país hispanohablante lleva tan lejos. El diminutivo no es solo una forma gramatical, es una actitud completa ante la vida y ante el otro. En México no te piden un momento, te piden un momentito. No te ofrecen agua, te ofrecen agüita. No te dicen que ya van, te dicen ahorita. Y ahorita puede significar en este instante, en 10 minutos, en 1 hora o nunca, dependiendo del tono con que se diga. Quien venga de Alemania, de Japón o de Estados Unidos va a aprender en los primeros 2 días que ahorita no tiene traducción directa a ningún idioma. Es una filosofía completa del tiempo. Una forma de decirte que las cosas van a pasar sin comprometerte. ¿A cuándo? Número 9. El tráfico de Ciudad de México. Según el índice de congestión vehicular de TomTom de 2024, Ciudad de México es consistentemente una de las ciudades con mayor tiempo de desplazamiento en el mundo. El promedio de tiempo que un habitante pierde al año en tráfico supera las 200 horas, 8 días completos, cada año, y aún así el turista no está listo para lo que va a ver. No por el tráfico en sí, sino por su ecosistema. Los limpiaparabrisas en cada semáforo largo. Los vendedores que caminan entre los coches ofreciendo cacahuates japoneses, aguas, paletas, pilas, peluches, flores. Los malabaristas. El hombre que cruza con una caja de refrescos en la cabeza entre 2 carriles moviéndose a 40 kilómetros por hora, con la calma de alguien que ha hecho eso 1000 veces. Porque la ha hecho 1000 veces. Y durante el Mundial el tráfico tiene una capa extra. Las calles aledañas a los estadios se cierran horas antes de cada partido. Las zonas de fanáticos en Reforma, en el Zócalo y en Guadalajara convierten avenidas enteras en explanadas peatonales. El turista que intente moverse en coche el día de un partido de México va a necesitar paciencia que no trajo en la maleta. Número 8. El ruido de la calle. No hay ciudad en el mundo donde la calle tenga su propio lenguaje como en México. No es metáfora. El turista que llega esperando el ruido estándar de una ciudad grande, coches, claxon, metro, se encuentra con algo completamente diferente. Un señor en bicicleta vendiendo gas con una campana de metal que suena igual que sonaba hace 40 años. El afilador de cuchillos con su flauta de 5 notas que se escucha desde 2 cuadras. El colchonero gritando desde una camioneta con micrófono a volumen de concierto. La señora de las tortillas que golpea su comal para avisar que ya está lista la siguiente tanda. Estudios sobre patrimonio cultural inmaterial documentan más de 400 oficios con pregón tradicional activos en Ciudad de México. 400. En pleno siglo XXI. Suena a desorden. Para el que creció aquí, suena a casa. Número 7. La propina y el servicio. El servicio en México no es protocolo, es hospitalidad. Son cosas diferentes. El protocolo es seguir pasos. La hospitalidad es genuinamente querer que el otro esté bien. En un restaurante de Ciudad de México, el mesero que pregunta si está bueno no espera un sí o un no. Espera que haya una conversación, y si le dices que el mole estaba increíble, se va a poner genuinamente orgulloso aunque él no lo haya preparado. Eso sorprende al japonés acostumbrado a un servicio impecable pero formal. Y sorprende al turista estadounidense acostumbrado a un servicio eficiente pero transaccional. En México la interacción social no se evita, se busca. La propina estándar es el 10%. El que deja el 15 o el 20 se va a ganar una despedida que va a recordar. Número 6. Las iglesias barrocas. México es uno de los países con mayor número de templos católicos coloniales catalogados en el mundo. Más de 5,000 edificios construidos entre el siglo XVI y el XVIII, muchos con interiores de retablos dorados que en moneda actual costaron decenas de millones de pesos. El extranjero que entre a la Catedral Metropolitana de Ciudad de México va a necesitar varios minutos solo para entender la escala.
110 metros de largo, 75 de ancho, más de 250 años de construcción, comenzada en 1573 y terminada hasta 1818. Construida sobre el centro ceremonial del antiguo Tenochtitlan, literalmente encima de las ruinas del mundo que existía antes. Número 5. El picante como cultura. El chile en nogada lleva más de 50 tipos de ingredientes. La cocina oaxaqueña tiene 7 variedades de mole, cada una con entre 20 y 30 ingredientes. La salsa macha que hoy venden en tiendas de especialidades en Europa y Japón tiene una preparación que no ha cambiado en generaciones. El que pida la salsa no muy picante va a recibir una que sigue siendo picante, porque hay un piso mínimo por debajo del cual la salsa deja de funcionar. Eso no es crueldad, es criterio. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias registra más de 64 variedades de chile cultivadas en México. El ancho, el mulato, el pasilla, el chipotle, el cascabel, el guajillo, el de árbol, el habanero. Cada uno con sabor, textura y calor diferente. Cada uno con una historia. Número 4. Las pirámides a 40 minutos del aeropuerto. Todos saben que México tiene ruinas arqueológicas, pero no tienen dimensión de qué significa eso hasta que están parados al pie de la Pirámide del Sol en Teotihuacán. 63 metros de altura, 222 metros de base. Construida entre el siglo I y el II de nuestra era, contemporánea del Imperio Romano. A 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. 1 hora de carretera. En su momento de mayor población, alrededor del año 200, Teotihuacán albergaba entre 125,000 y 200,000 personas. Era la ciudad más grande del hemisferio occidental, y nadie sabe con certeza quién la construyó ni por qué fue abandonada. El nombre que usamos hoy no es el original, es el que le pusieron los aztecas siglos después, cuando ya era una ciudad en ruinas. Significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Número 3. La calidez con el extraño. En México se le habla al desconocido, no como regla, como reflejo. El señor en el metro que ve que el turista revisa el mapa y sin que nadie le pregunte nada, le explica el camino con detalle. La señora en la panadería que cuando el turista duda frente a las charolas, le explica cada pan, le dice cuáles son los más ricos y cuál todavía está tibio. El taxista que en 20 minutos de trayecto cuenta 3 anécdotas, hace 2 preguntas y cierra con un consejo que nadie le pidió, pero que generalmente es útil. El turista de países del norte de Europa, acostumbrado a que el espacio personal del otro se respeta en silencio, no sabe qué hacer con eso al principio. Luego lo empieza a buscar. Luego lo extraña cuando vuelve a su país. Viene de 400 años de vida en vecindad estrecha, de patios compartidos, de familias grandes en casas pequeñas. Viene de algo muy antiguo que ninguna ciudad moderna ha logrado borrar del todo. Y en un mundial eso se amplifica. El mexicano que lleva 4 años esperando que su selección juegue en casa, no va a dejar que nadie vea ese partido solo. Lo va a invitar, le va a enseñar a gritar, y si México gana, lo va a abrazar como si lo conociera de toda la vida. Número 2. El Zócalo. Hay plazas grandes en el mundo. La Plaza Tiananmen en China, la Plaza Roja en Moscú, la Plaza Mayor de Madrid. Pero el Zócalo de Ciudad de México tiene algo que pocas tienen. 46,000 metros cuadrados de plancha de piedra en el corazón de una ciudad de más de 20 millones de personas. La plaza más grande de América Latina, construida sobre el centro del antiguo Tenochtitlan, rodeada por la Catedral Metropolitana al norte, el Palacio Nacional al oriente, el gobierno capitalino al sur. Y abajo, a pocos metros bajo el suelo, están los cimientos del Templo Mayor Azteca. El turista que esté en el Zócalo a las 6 de la mañana, cuando la plaza está vacía y la luz apenas empieza, va a ver algo sin comparación. La bandera nacional al centro, que mide 23 metros de largo y pesa 270 kilos, moviéndose sola con el viento. El silencio de una ciudad de 20 millones que todavía no despertó. Y la sensación de estar parado encima de 3,000 años de historia que no terminaron de decidir si son ruina o presente. Durante el Mundial, ese mismo Zócalo se convierte en una de las zonas de fanáticos más grandes del país. Pantallas gigantes, comida, música en vivo antes de cada partido. El lugar más antiguo de la ciudad se vuelve el más ruidoso del continente cada vez que México toca el balón. Número 1.
el mexicano de a pie. Al final, con todo respeto al tráfico, a las pirámides, a las iglesias barrocas y a los 64 tipos de chile, lo que de verdad deja al turista sin palabras es esto. Es la persona de a pie. El obrero que lleva a su hija en bicicleta a las 6 de la mañana. La abuela que carga su mandado en red de plástico sin ayuda de nadie. El estudiante que va a la universidad con un libro debajo del brazo y un taco en la mano. Llega tarde pero llega. El vendedor de chicles que en las noches frías de diciembre sigue parado en la misma esquina con el mismo frío de siempre. Hay algo en la dignidad cotidiana del mexicano promedio que el turista percibe aunque no tenga vocabulario para nombrarlo. La capacidad de cargar con mucho sin que se te note, de encontrar humor en lo difícil, de ser generoso desde la escasez, de hacer fiesta donde otros harían drama. Eso no está en ninguna guía turística, no tiene coordenadas en ningún mapa, no tiene precio de entrada y es, de lejos, lo más impresionante que cualquier turista va a encontrar en este país. Según la Organización Mundial del Turismo, México recibió en 2023 a más de 39 millones de turistas internacionales. Fue el 10º destino más visitado del planeta, un país con desigualdad, tráfico infernal, burocracia exasperante y una infraestructura que a veces no da para tanto, y aún así, 39 millones de personas decidieron venir. Dime en los comentarios qué fue lo primero que te sorprendió de México si viniste de fuera, o qué es lo que más te cuesta explicarle a alguien que nunca ha venido.